Hola chicos, mira, como mañana no voy a ir a clase, os he preparado un vídeo para que veáis lo que yo pensaba explicar y un ejemplo de página web de ya más real o más parecida a lo que vamos a ir haciendo a lo largo del curso, ¿vale? Quiero explicar lo que es el display flex, ¿de acuerdo? Si vais a la plataforma veréis que he metido un nuevo contenido y el contenido es primer contacto con estructuración web mediante CSS y veréis en principio 4 enlaces que hablan de lo mismo, de lo que es el display flex, ¿vale? Pero desde 4 plataformas diferentes que cada uno vea y coja la que le resulte más cómoda pues para entender, ¿no? Lo que, aunque voy a dejar aquí el vídeo, ¿no? Para que, con la explicación, pero bueno, luego tenéis de referencia esas plataformas. A ver, el display hasta ahora yo siempre digo que las etiquetas HTML pues tienen un display, ¿no? Un display que en principio es en bloque o en línea por defecto, ¿no? Ese display podemos cambiarlo, lo hemos hecho con las listas y podemos hacer que etiquetas que en principio son en línea se conviertan en bloque y al contrario, ¿no? Pero no solamente se puede usar el display inline o display block, sino que también se puede utilizar otros valores para display, ¿vale? Entonces lo primero que voy a hacer, pues como siempre, es crearme un nuevo archivo, lo voy a guardar, ejemplo flex, vamos a llamarle index.html, ¿vale? Me voy a crear una carpeta nueva que se va a llamar CSS, como siempre. Voy a crearme un fichero ya aquí que va a ser el estilo.css y antes de nada, de hacer nada específico, voy a ir enlazando, creando lo que es el index.html con sus características básicas y enlazándolo con el CSS, ¿vale? Acordaros HTML 2.5, el tabulador, aparecen las etiquetas propias o necesarias para la estructura del documento HTML, ¿vale? Y bueno, lo único que tengo que agregar es, pues por un lado, la etiqueta link, que lo que hace es permitir el establecer pues el enlace con mi hoja de estilo, que en principio se llama estilo.css, ¿de acuerdo? Bien, entonces ya tengo definido mi documento. Si yo abro el documento, abrí el navegador, ¿vale? Fijaros, se abre en Chrome y bueno, ahora mismo no tiene nada, ¿no? No tiene, por no tener el título, no lo tiene ni bien puesto, ¿no? Vamos a poner ejemplo display flex. A ver, ¿qué es lo que hace el display flex? Vamos a ver, vamos a suponer que yo voy a tener mi página, ¿vale? Y mi página va a tener una serie de capas y cada una de esas capas va a tener una información. Voy a crear capas que van a ser cuadrados y luego a esas capas le vamos a meter contenido y le vais a ver un poquito más de sentido, ¿vale? Pero lo primero es ver qué es lo que hace el display flex y luego ya iremos viendo en otros vídeos cómo usarlo, ¿vale? Entonces vamos a suponer que yo me voy a crear una capa. A esta capa le voy a aplicar una clase que yo, porque me da la gana, le voy a llamar contenedor, ¿no? Ahora, dentro de esta etiqueta voy a tener pues una serie de etiquetas div que van a tener una clase que se va a llamar item, ¿vale? Y voy a poner uno, voy a seleccionar, control C, control V, voy a crearme 4, ¿vale? Y voy a poner 1, 2, 3 y 4, ¿vale? En principio, si yo me voy al navegador y recargo la página, lo que veo son los números uno debajo de otro, no veo nada raro y nada adicional, porque se han creado capas. Lo que sí es cierto es que las capas son en línea, ¿no? Si yo me voy ahora a mi estilo y utilizo la clase item, ¿no? Después, por ejemplo, punto item y ahora border, dos puntos, como hacemos siempre, ¿no? Un pixel, el solid y el black, ¿de acuerdo? Si me voy a, me voy a recargar la página, fijaros, son etiquetas, o las etiquetas div son etiquetas en línea. Si veis, si yo no pongo ningún tipo de
de tamaño ni nada adicional, automáticamente ocupan toda la línea, todo en horizontal del navegador, ¿vale? Yo puedo cambiar el ancho, por ejemplo, pero aunque yo cambie el ancho, width, aunque yo cambie el ancho, porque por ejemplo 10 VW, esas capas, al yo recargar lo que es la página, seguirán estando una debajo de otra. Nosotros hasta ahora hemos estado utilizando unas características, por ejemplo, hemos puesto display y hemos puesto inline, ¿vale? Entonces, si yo pongo display inline, me voy a recargar la página, ya sí veo que aparecen los elementos uno al lado del otro. Lo que pasa es que no se respeta el ancho que yo he establecido. Si quiero que las capas estén una al lado de la otra, pero que mantengan esa propiedad de bloque, pues entonces en lugar de poner el display inline, yo pondría el display inline block, ¿vale? Que es otra característica, otro valor que yo le puedo poner al display. Entonces, si yo recargo, fijaros, ya sí aparecen las capas una al lado de la otra y pues aparece bien organizada, ¿vale? Esto se puede hacer de forma más rápida, ¿vale? Si yo cojo, imaginaros que yo ahora voy a dejar a los ítems, le voy a dejar solamente el borde para yo ver que realmente, esto no lo he borrado, para yo ver que realmente pues existen ahí, ¿no? Yo hago esto, me voy a recargar lo que es mi página, pues siguen estando ahí las capas, ¿no? Una debajo de otra porque no hago nada más. Si observáis en el HTML, yo tengo una capa contenedora y luego después los ítems. Entonces, voy a hacer lo siguiente, ¿vale? Voy a coger y voy a referenciar el contenedor. ¿De acuerdo? Y aquí voy a poner display flex. Cuando yo hago esto, ¿qué es lo que ocurre? Pues que automáticamente cuando recargo la página, las capas se colocan una al lado de la otra sin tener que poner los ítems, el display inline block, etcétera, etcétera. Y ahora mismo a estas alturas diréis, bueno, ¿y qué más da ponerlo aquí que ponerlo aquí? Pues el ponerlo aquí conlleva, o el usar el display flex, conlleva otras características o utilizar otras características que permiten trabajar más fácilmente con la organización de las capas, ¿vale? Si yo, por ejemplo, ahora a los ítems le pongo un ancho, no fumo estoy, 10W, pues fijaros, al recargar la página, automáticamente veo las capas una al lado de la otra y con ese ancho. Si observáis, por ejemplo, display, vamos a poner flex, flex direction, en justify content, por ejemplo. Mira, si venimos a lo que es en CSS, en lo que es la documentación, por ejemplo, en el W3 School, tenemos algo parecido, lo que pasa es que aquí por la clase le llama Flex Container, ¿vale? Si me vengo a esta zona, por ejemplo, al container, fijaros, os habla de lo que es el display flex y luego os habla el display, el flex direction, que era lo que yo iba a poner antes, pero prefiero utilizar quizás otro, o el justify content, ¿vale? Entonces, según veis una propiedad u otra, habrá o se producirá un efecto u otro. Si yo en vez de poner el flex direction, o el flex direction lo que pasa es que se utiliza para ciertas cosas. Si yo pongo, por ejemplo, en mi código el justify content, ¿vale? Y pongo center y directamente cargo la página que estoy haciendo, vaya por Dios, les voy a recargar. Fijaros, automáticamente las capas se colocan en el centro, ¿vale? Existen otras opciones en cuanto al justify content. Incluso existe una que es el space around, por ejemplo, ¿vale? Recargo la página, fijaros, se colocan las capas de manera que se deja un espacio desde lo que es el borde, ¿vale? Y luego espacio entre las capas. Otra opción era el space between, ¿vale?
De manera que ya no se deja espacio en lo que son los laterales y sí se deja espacio entre las capas. Entonces, el usar en lo que es el display flex hace que sea más sencillo o sea más sencilla la organización de los elementos o de las capas dentro, ¿vale? Dentro de lo que es el navegador. Si yo no hubiese utilizado el display flex, yo hubiese tenido que hacer algo pues como esto. Vamos a ver, voy a quitar esto de aquí, ¿vale? Vuelvo a tener, si me voy a mi código, las capas una debajo de la otra, ¿vale? Yo hubiera tenido que poner en cada uno de los ítems display inline block, ¿vale? Hubiese tenido, o sea, si yo hago esto, se coloca uno al lado del otro. Para centrar los elementos, pues de alguna manera yo hubiese tenido que ver, vamos a ver, yo tengo que el ancho de cada elemento es de 10 W. Tengo 4 elementos, entonces ocupan 40. Debería de tener una distancia entre ellas para llegar al 100%, pues a lo mejor si le pongo 10, pues es suficiente, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, un margin right de 10 VW, ¿vale? Si recargo, se ven los elementos separados, pero sin embargo no se ven, mejor dicho, el primero de ellos separado del margen. Para poder separar el primero del margen, pues tendría que utilizar un selector que todavía no hemos visto, ¿vale? Shield, creo que es el shield. Vamos a ver si no me queda yo para la mente. Margin left, creo que lo he puesto malamente, pero bueno. VH, vale. Recargo, ¿veis? Entonces ya cojo y digo que el primer elemento se coloque más hacia la izquierda. Entonces ya estoy consiguiendo 10 por aquí, serían 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. Entonces tendría que incluso ajustar todavía más las medidas para que se centraran realmente los elementos, ¿vale? Entonces fijaros que lo que yo hago con el display inline block, si lo hago con el display flex es mucho más sencillo. Simplemente quito esto, además que ese selector todavía no lo hemos visto, quito esto de aquí, el margin, quito el display block y simplemente pongo lo que es el contenedor, vuelvo a colocarlo con el display flex, ¿vale? Y el justify content con, por defecto está alineado a la izquierda, pues sería el center, el left, el right o el space quizá arrow, que es el más usado, ¿vale? Entonces en principio, fijaros, si yo quiero o tengo contenido y lo quiero organizar en mi página, lo puedo hacer así fácilmente. A ver, quizás esto no lo veáis tan claro porque estáis viendo números, pero esto se sustituye o se cambiaría. ¿Por qué? Pues por ejemplo, yo en esta capa, ¿vale? Yo puedo tener un título o un H3, por ejemplo, texto 1, ¿vale? Podría tener una etiqueta P, ¿vale? Lo de Ipsum, ¿vale? Y podría tener a lo mejor un enlace a href, almohadilla, leer más. Esto pues copiado tantas veces como yo necesite, ¿no? Entonces esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, texto 1, 2, 3, 4, guardo y si me voy al sitio web, pues a partir de ahora, fijaros, ya veo algo más parecido, aunque muy feo, pero algo más parecido a lo que nosotros solemos ver en las páginas web, ¿no? Si yo, por ejemplo, me vengo para acá, le pongo a lo mejor al ítem un padding de un EM, le pongo, por ejemplo, al punto ítem H3, pues otro color, por ejemplo, punto
gray, ¿no? Los enlaces, punto ítem a, pues le pongo el text decoration. ¿Dónde estoy? Aquí. ¿No parece decoration solo? Text. Vamos a ver. Text decoration. None, le pongo a lo mejor un border, dos puntos, un px, solid, yo qué sé, gray, le pongo un background color, dark gray, le pongo el color al enlace white, y cojo ahora y pongo punto ítem a dos puntos over hace referencia a cuando me coloco encima, ¿vale? Y pongo a lo mejor el background o el border, bueno, todo esto, ¿vale? Lo coloco aquí y le pongo a lo mejor otros colores, voy a poner orange, yo qué sé, dark orange y el color white también. Pues si voy modificando ya cosas, me voy viniendo a mi página, le doy a recargar, fijaros, ya se va apareciendo un poquito más a las páginas que yo visito, ¿no? Un poquito regulera, ¿no? Porque son muy feas, pero bueno, si me coloco encima, veis, cambia. Entonces, daros cuenta que lo que estamos haciendo con esto de las capas, con el div, con el display flex, es simplemente tener elementos, ¿vale? Que me van a permitir organizar mi contenido, ¿vale? A mí lo que me quedaría para que más o menos se viese bien, pues igual sería que el ítem, lo que es el borde, en vez de ser de este color, fuera de este, ¿vale? Y a lo mejor tuviera un borde radius, pues yo qué sé, de 10 píxeles, imaginaros, ¿vale? Entonces vengo para acá y le doy a recargar. Entonces ya poquito a poco vamos convirtiendo lo que es estas pruebas que vamos haciendo en lo que es una página web, ¿vale? Más o menos bonita en función, claro, de nuestra creatividad. Ya haremos cosas más chulas. Pero fijaros cómo de forma rápida yo puedo tener varias capas y yo puedo estas organizarlas como quiera con el display flex. Acordaros siempre que el contenido en HTML debe estar colocado tal cual una cosa debajo de la otra. Yo tengo que tener para utilizar display flex una capa que sea contenedora de otras capas que son las que se van a reorganizar, porque la capa contenedor es a la que yo le aplico la característica flex de display y las otras automáticamente se colocan una al lado de la otra, ¿vale? Ahora en el siguiente vídeo vemos algunas propiedades más del display flex y qué podemos hacer. ¿De acuerdo? Bueno, espero que os hayáis enterado. Yo creo que ha sido claro, el ejercicio como tal es claro. Os dejo el código también en la plataforma para que lo bichéis un poquito, ¿vale? Venga, nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Adiós.